Bien, buenas tardes. Buenas tardes a los presentes. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a los que nos están siguiendo en este momento por streaming desde cualquier lugar del mundo y muy especialmente desde los diferentes países de América Latina. Con la conferencia de esta tarde cerramos el ciclo de conferencias magistrales de estos 39º cursos de especialización en Derecho. Esto ya se acaba. Ojalá que todos ustedes tengan un buen recuerdo de estas casi 3 semanas de actividad y que hayan disfrutado tanto de la actividad académica como de la propia ciudad, del entorno y en general de la experiencia. Esta tarde nos acompaña alguien especialmente destacado que nos va a aportar su conocimiento y su experiencia. Se trata de don Antonio Camacho, licenciado en Derecho, miembro de la carrera fiscal desde el año 1991. Don Antonio Camacho ha sido fiscal que ha desempeñado estas funciones en el Ministerio Público en múltiples destinos, en Valencia, en Madrid, y además ha tocado diferentes ámbitos, también incluido el ámbito penitenciario, si mi información no es equivocada. También en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que es algo así como la sala de máquinas del Ministerio Público en nuestro país. Además, ha sido uno de los cofundadores de la Unión Progresista de Fiscales, presidente además de la Unión Progresista de Fiscales en el año 2003. Pero el señor Camacho además se ha caracterizado por su actividad política, una intensísima actividad política, como miembro del Partido Socialista Obrero Español. Fue durante 7 años aproximadamente secretario de Estado de Seguridad, algo así como viceministro del Interior, además durante 2 ministerios. Normalmente siempre el cargo superior tiene su equipo, tiene sus personas de confianza, y así me imagino que sería en el primer momento con José Antonio Alonso, el ministro de entonces, su primer ministro, pero lo cierto es que la sucesión en la cartera no impidió que él siguiera, y estas cosas no son frecuentes, de manera que, como dice el refrán español, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Como tal, como secretario de Estado de Seguridad, fue en España jefe de 150.000 policías y guardias civiles, el responsable máximo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De su coordinación, no siempre fácil, además, no siempre fácil. Y yo destacaría también algo verdaderamente importante. Él es un profesional del derecho que en un determinado momento se dedicó a la actividad política, pero con una absoluta, estricta, inmensa discreción. En un puesto de vital importancia, era un político en términos de medios de comunicación de perfil bajo, no fue en ese momento una persona que saliera en los medios de comunicación, todo lo contrario, y no creo que fuera precisamente por la falta de actividad. Fue un momento extraordinariamente complicado en la vida en España, en la política en España, en la seguridad en España, con un problema de terrorismo interno. Todos ustedes proceden de diferentes países iberoamericanos, pero creo que todos conocen en nuestra historia reciente el problema de ETA, de la banda terrorista ETA. Él conoció todo el último proceso, los últimos momentos de la banda terrorista ETA, y él también conoció los primeros momentos de un nuevo azote terrorista de gran preocupación. Él era también el secretario de Estado durante los atentados del 11 de marzo, aquí en España, aquí en Madrid, los atentados de los trenes de Atocha. Es decir, su papel fue fundamental, y fue fundamental porque además, durante su ejercicio político, ETA publicó su intención de no volver a acudir a las armas, de no volver a acudir a la violencia. En consecuencia, desde esa discreción, como secretario de Estado, desempeñó un papel vital para la, me atrevería a decir, historia contemporánea de España. No terminó su carrera política en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el puesto en el número 2 del Ministerio,
sino que su trabajo en el Gobierno terminó como número 1 de ese ministerio. Él fue el anterior ministro del Interior, ministro de Gobernación, que llamarían en otros países. En concreto, a lo largo del año 2011. Fue el último ministro del Interior del Gobierno socialista. También en ese año 2011 se le concedió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que no hay que olvidar que es la más distinguida condecoración civil que se otorga en España. Finalmente, en el año 2014 abandonó la política activa. Supongo que la política activa en el sentido de que yo creo que nadie abandona nunca la política. Yo creo que todos tenemos siempre alguna idea en un sentido o en otro, o una mezcla de muchas, pero yo creo que todos tenemos una idea de cómo nos gustarían estar arregladas las cosas, pero sí la política activa. Él renuncia a su cargo como diputado en el Congreso, diputado, por cierto, por Zamora, provincia limítrofe a la de Salamanca, limítrofe al norte, y poco tiempo después ingresa en el bufete Pérez Llorca. En este momento es abogado en ejercicio, dedicado en ese prestigioso bufete en especial a asuntos relacionados con el derecho penal económico. Precisamente esa relación con el derecho penal económico es la que ha hecho que compartamos algún proyecto que tenemos entre manos en materia puramente doctrinal académica. Pero esta tarde don Antonio Camacho nos acompaña no tanto para hablar de derecho penal económico, aunque lo cierto es que los contornos de la materia son verdaderamente amplios, e incluso puede haber zonas de contacto con el terrorismo sin lugar a dudas, pero sí nos va a hablar de ese terreno en el que ha atesorado esa enorme experiencia y ha desempeñado ese excelente trabajo que es el terrorismo. En concreto, nos va a hablar, su conferencia lleva por título Política antiterrorista y sociedad democrática. En consecuencia, Antonio, muchísimas gracias por haber venido y tuya es la palabra. Gracias. Agradecer a los organizadores, a Eduardo sin duda y a la Universidad de Salamanca la posibilidad de venir. Sé que parte de ustedes no son de España y por lo tanto no sé si saben que decir Salamanca y Universidad de Salamanca es decir universidad por excelencia. Es probablemente una de las universidades más conocidas, con más prestigio, y creo que eso se pone de manifiesto simplemente viendo la entidad del recinto en el que nos encontramos, porque es una universidad importante no en el siglo XXI, sino desde hace muchos siglos. Por lo tanto, es siempre un placer venir a Salamanca y doble placer si te dan la oportunidad de hablar en la universidad. A la hora de enfrentar el tema del terrorismo, supongo que todos son licenciados en Derecho, caben varias opciones. Es decir, yo podría venir aquí y contarles los tipos penales. En España, desgraciadamente, como consecuencia de nuestro problema con el terrorismo, felizmente superado ya hace 5 años, en octubre de este año, pues teníamos y seguimos teniendo una tipificación de los delitos terroristas muy minuciosa, una tipificación que, por cierto, era desconocida en gran parte de los países europeos cuando aparece el problema del terrorismo islamista radical. Pero no voy a hablarles de los tipos de terrorismo, porque aunque soy fiscal y también juez, lo cierto es que nunca he estado en la Audiencia Nacional, que es el órgano que en España juzga los delitos de terrorismo. Nunca he aplicado ningún tipo de delito de terrorismo y, por lo tanto, sería una estafa que intentara hablarles sobre esa cuestión. Pero creo que hay otra vertiente que sí es interesante, o diría incluso muy interesante en este momento, cómo desarrollar una política antiterrorista en el seno de un Estado de Derecho, en el seno de una sociedad democrática. Sin duda, creo que esto es poco discutible, el terrorismo es el gran desafío al que se encuentran sometidas las sociedades occidentales. Un fenómeno que aparece con toda su crudeza en el 2001 en Nueva York, que luego continúa en el 2004 en Madrid, en el 2005 en Londres, y si vemos hacia atrás, y hablo de pocos meses, pues que continúa en Bruselas, París, Miami. Es decir,
tenemos un problema y de lo que se trata es de saber hasta dónde se puede llegar para hacer frente a ese problema. Y dada mi experiencia, creo que es necesario que todos los países tengan una estrategia en materia de terrorismo. Y cuando digo estrategia, digo un conjunto de políticas, medidas a desarrollar perfectamente estructurado. No hablo de una política reactiva, de hacer frente al atentado que se ha producido ayer, sino de prever qué es lo que puede pasar y de tener los instrumentos eficaces para hacerle frente. Por lo tanto, de eso les voy a hablar, de hasta dónde se puede llegar para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo y de qué medidas se han de tener o se han de poner en marcha para poder hacer frente a una lucha en la que, sin duda, los que tienen la razón son las sociedades que están afectadas por el terrorismo y no los terroristas. Y cuando hablamos de estrategia, debemos ver cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir con esa estrategia. El primero de los objetivos es, sin duda, prevenir la comisión de atentados. Un Estado tiene la obligación no de hacer frente a un atentado que se ha producido, sino de hacer lo posible y lo imposible para evitar que el atentado se produzca. En segundo lugar, esa estrategia tiene que ir dirigida a hacer desaparecer las bandas terroristas y, finalmente, y en tercer lugar, es necesario que esa estrategia intente neutralizar a los grupos de fanáticos, ya sean desde el punto de vista nacionalista, ya sea desde el punto de vista religioso, que consideran que pueden conseguir sus objetivos a través del uso de la violencia y convencerles de que si el objetivo es un objetivo legítimo, lo que tienen que hacer es utilizar los métodos que un Estado de Derecho, que una sociedad avanzada les permiten. Y esto lo he dicho en el seno de la Unión Europea, es decir, debemos explicar hasta la extenuación que Europa, las sociedades occidentales, son sociedades estructuradas, que están abiertas, que permiten cualquier hecho religioso en tanto en cuanto no se opongan a los principios que vertebran una sociedad democrática, y ese es el primer camino para conseguir vencer en la lucha contra el terrorismo. Tenemos que explicar a la sociedad musulmana que tenemos los brazos abiertos, que estamos dispuestos a admitir hechos diferenciales religiosos distintos, que estamos dispuestos a admitir todo aquello que no vaya en contra del ADN de nuestros sistemas de derecho y que, por lo tanto, no somos sus enemigos, porque el gran problema que existe es la idea que puede anidar en algunos cerebros de que nosotros somos enemigos y nosotros tratamos de luchar contra el desarrollo del Islam o de un hecho religioso diferente. Y digo que es importante porque se ha acreditado que gran parte de los que se unen a este movimiento lo hacen sobre esa idea, sobre la idea de que aquí estamos aplastando y no respetamos a los seguidores del Islam, una religión que, por cierto, es contraria a esos actos terroristas y que, por lo tanto, sin duda, es nuestra mejor aliada. Pero esa lucha, y va a ser la esencia, la clave de mi intervención, tiene que hacerse respetando el Estado de Derecho, respetando los principios de una democracia y en el clásico debate teórico de la tensión entre libertad y seguridad no podemos admitir que los gobernantes nos digan que debemos renunciar a nuestra libertad para ser seguros. Y ese es un discurso que desde el 2001 está en la cabeza de muchos. Y cuando hablo en la cabeza de muchos estoy hablando de gente importante, de alto nivel y de países con una tradición democrática, no digo ya de años, como es el caso de España, sino de siglos. El tono de ese relato es el siguiente: la conservación de los derechos de los ciudadanos, la garantía de esos derechos nos hace ser poco eficaces en la lucha contra el terrorismo. Y de ahí a introducir restricciones a la libertad solo hay un paso. Y voy a intentar convencer de lo contrario. Y voy a poner de ejemplo España. Y verán cómo, al final, yo creo que seré capaz
de explicarles que desde la democracia, desde el respeto al Estado de Derecho, es desde el lugar en donde vamos a ser más efectivos, porque cualquier otra tesis es de alguna manera empezar a entrar en los objetivos de los terroristas. En este momento, los terroristas islamistas radicales lo que pretenden es modificar nuestra forma de vida, modificar nuestros principios, modificar una situación que ha costado cientos de años conseguir y en donde nosotros hemos dejado muchas vidas. Y si ya nosotros renunciamos a ese marco en el que vivimos, si renunciamos a nuestros derechos, en definitiva, lo que estamos haciendo es dar la razón a los terroristas y entrar en la línea en la que intentan introducirnos. Y en esta línea voy a reivindicar la estrategia que ha tenido este país, sobre todo desde el advenimiento de la democracia. Y sin duda voy a reivindicar el trabajo desarrollado por los dos gobiernos anteriores del Partido Socialista, que finalizaron octubre del 2011 con algo que no se había producido hasta ese momento, una declaración de cese de actividades de la banda terrorista. Si no son de este país, probablemente no conozcan la intensidad del problema que vivió durante más de 40 años este país. Hablamos de miles de muertos, de miles de afectados, de asesinatos que afectaron pues a profesionales de la seguridad, pero también a sus parejas, a sus hijos, a personas que en este momento se dedican a la actividad política, a importantes intelectuales. Estamos hablando de demasiado dolor creado. Y voy a reivindicar esa estrategia, en primer lugar, porque la banda terrorista ETA cesó en sus actividades, pero no ha abandonado las armas, no ha hecho una declaración de entrega de armas, no se ha disuelto y, por lo tanto, es necesario seguir manteniendo la estrategia. Y, en segundo lugar, porque existe un problema, el último ejemplo de este problema es Miami, en donde creo que los Estados tienen que tener una estrategia clara en materia de lucha contra un fenómeno que puede afectar de un día a otro a miles de personas. Por lo tanto, si hubiera que resumir, las ideas son claras. El principal desafío que tienen, desgraciadamente, en este momento las sociedades occidentales es el terrorismo. En segundo lugar, es necesario tener una estrategia clara, no un conjunto de medidas reactivas a hechos como los que se han producido hace poco en Miami, sino un conjunto de medidas estructuradas y desarrolladas a lo largo de los años que nos permitan ser efectivos. Y, sin duda, esa estrategia ha de basarse en una cooperación lo más amplia posible. No estamos hablando de un problema que afecte a un único país, estamos hablando de un problema que afecta a todo el mundo y que viaja desde Extremo Oriente a Europa, al continente americano y al continente africano, porque muchas veces nos olvidamos de las muertes que se producen cada día en zonas de conflicto, en zonas que no están dentro de lo que se llama el primer mundo. Yo he oído críticas a la reacción que se produjo a los atentados de París y que al mismo tiempo, pocos días después, se produjeron atentados en Turquía o en África y que la reacción no fue la misma. Y esas críticas son ciertamente legítimas porque es así, nos afecta aquello que consideramos más cercano, pero nos desentendemos de aquello que está lejos y que creo o que creemos equivocadamente que nunca nos va a alcanzar. Es cierto que las sociedades occidentales tienen muchos problemas, criminalidad organizada, tráfico de seres humanos, armas de destrucción masiva, pero lo cierto es que a partir, sobre todo en Nueva York, del 2001, que es un atentado que se vive en directo, yo recuerdo haberlo visto en directo, tal y como se estaba produciendo, fue retransmitido por las televisiones, por Internet, pudimos ver en directo la locura de un atentado terrorista,
pudimos ver cómo moría la gente. A partir de ese momento, las sociedades se sensibilizaron extraordinariamente en relación al tema del terrorismo. Probablemente Internet, estamos en la era de Internet, tuvo que ver mucho con eso. Se ha puesto de manifiesto que Internet es, sin duda, algo que nos hace avanzar, pero algo que permite, pues, que los fenómenos se transmitan en tiempo real y que, por lo tanto, hace que la sensación de miedo, de temor, se extienda con una rapidez inusitada. En España, probablemente no ocurrió eso, no hubo una especial sensibilización porque, desgraciadamente, estábamos acostumbrados al terrorismo, llevábamos 40 años viviendo con el problema terrorista y este problema condicionaba nuestro día a día. Es decir, ciertamente nos afectó, nos preocupó profundamente, pero estábamos sensibilizados. Estados Unidos era un país que creía que nunca iba a sufrir un fenómeno terrorista y mucho menos de la magnitud del fenómeno terrorista que se produjo, con la cantidad de muertos que hubo, y a partir de ese momento se sensibilizó extraordinariamente frente al problema terrorista. Podemos decir que a partir del 2011 existen dos escuelas en cuanto a lo que hace referencia a la política a desarrollar de lucha contra el terrorismo. Una primera escuela que se sujetó fuertemente a los principios del Estado de Derecho, utilizó métodos tradicionales, no intentó sacrificar las libertades de los ciudadanos y que intentó, con instrumentos propios de un Estado de Derecho, de una democracia, hacer frente a ese problema. Pero, desgraciadamente, hubo una segunda escuela de países que consideraron que en el debate libertad-seguridad, para hacer frente a ese nuevo problema que se planteaba, era necesario restringir de una forma profunda la libertad de los ciudadanos. Y en esto, yo sé poco, existe un problema, y es que los políticos pretenden dar solución a problemas complejos inmediatamente, pretenden transmitir a los ciudadanos tranquilidad automáticamente, aunque eso suponga a veces lanzar mensajes o poner medidas en movimiento que son gravemente complejas. Y dado que soy, yo creo que un poco singular, yo he asistido a reuniones al más alto nivel en donde se planteaba un discurso como el siguiente. Claro, el tema del Estado de Derecho, la protección de los derechos de los ciudadanos, el garantizar los derechos de los detenidos, de los investigados, de los imputados, nos hace muy difícil ser efectivos en la lucha contra el terrorismo. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy hablando de bajos niveles dentro de los Estados, ni de países desconocidos. Estoy hablando del máximo nivel. Hasta el punto me sorprendió esa actitud que en una intervención que probablemente hoy no haría, recordé que el país que había dado lugar a la Declaración de Derechos de 1776, que el país que había aprobado la Carta Magna en 1215 y que el país que había en 1789 dado luz a una nueva era a través de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se podían plantear ese tipo de discursos, porque si ellos fallaban en los principios, detrás iban todas las sociedades democráticas. Por lo tanto, el problema es un problema real, no estoy hablando de teorías. Y existen ejemplos, la Patriot Act de Estados Unidos es un ejemplo de esto, pero hace no tanto tiempo el Parlamento inglés debatía la posibilidad de alargar la detención policial por encima incluso de un mes,
y el Estado alemán se planteó en un determinado momento introducir drones en todos los ordenadores a efectos de controlar la seguridad de sus ciudadanos. Si caemos en esa línea, evidentemente el terrorismo islamista radical habrá tenido éxito, porque habremos empezado a modificar nuestro sistema de vida que ha costado siglos conseguir. Estaremos, en definitiva, destruyendo lo que nuestra civilización ha construido con la vida y el sufrimiento de muchas personas. Afortunadamente, en España eso no se produjo. Y les voy a explicar por qué no se produjo. En España el fenómeno terrorista comienza en los años 60 del pasado siglo, en plena dictadura, y nos acompaña a partir del año 75 en el inicio de nuestra democracia. El terrorismo de ETA nos acompaña en un momento en el que el Estado se otorga una Constitución aprobada por los españoles y concede toda una serie de libertades a los españoles que desconocían desde hace siglos. Es decir, pasamos de un Estado autoritario a un Estado democrático. Y a pesar de eso, hemos sido efectivos y hemos conseguido terminar con la banda terrorista. Por lo tanto, en absoluto pienso que restringir los derechos de los ciudadanos, que restringir sus libertades de comunicación, sus libertades de deambulación, pueda ser efectivo o pueda ser más efectivo en la lucha contra el terrorismo. Todo lo contrario. Es decir, en las dictaduras probablemente los estados son mucho más efectivos, pero en las dictaduras los que están seguros son una pequeña parte de la población, mientras que la inseguridad campa en la mayor parte de la población. Por lo tanto, si España ha conseguido ser efectiva y luchar contra el terrorismo en un momento en el que se produjo un cambio desde una dictadura a una democracia y probablemente con una Constitución que sea el ejemplo del último modelo constitucional de las sociedades avanzadas, que no nos expliquen los gobernantes que han de restringirse las libertades, que debemos renunciar a nuestros derechos para estar más seguros, porque en definitiva lo único que intentan es buscar soluciones fáciles para problemas muy complejos. Es evidente que la restricción de determinados derechos podría, y hablo en condicional, podría ayudar en determinados supuestos a investigar, descubrir un hecho terrorista. Pero eso sería a costa de los derechos de millones de personas que empezarían a tener una vida mucho más complicada y que no vivirían en una sociedad que le garantiza todos sus derechos. En definitiva, que solo fomentando la democracia, solo fomentando el Estado de Derecho, solo fomentando la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, conseguiremos que la libertad, la justicia y la igualdad, esos lemas que eran propios de la revolución que se inicia a finales del siglo XVIII y que cambia la fisonomía de Europa, sean verdaderamente reales. Lo cierto es que en el momento actual aquellos países que se lanzaron por la senda de la restricción de derechos y de la eliminación de libertades han vuelto sus pasos hacia atrás. Obama, desde el inicio de su primera presidencia, se puso como objetivo cerrar Guantánamo. Yo sé, y lo sé de fuentes autorizadas, que Bush se dio en un determinado momento cuenta del grave error que había cometido generando un campo como el de Guantánamo, restringiendo las libertades y los derechos, teniéndolos a los que estaban allí en un limbo, pero quizás era ya demasiado tarde y era necesario un nuevo presidente para hacer frente a ese problema. Y, por lo tanto, esos países han vuelto a la senda de la protección de los derechos y de las libertades, al mantenimiento de lo que caracteriza
los Estados de Derecho, porque si no se estaría vendiendo la idea equivocada de que los Estados de Derecho solamente son posibles en determinados ámbitos de seguridad, pero cuando empiezan a existir problemas de seguridad, el Estado de Derecho ha de quebrar, ha de romperse, y para ser efectivos en la lucha contra el mismo y para garantizar la seguridad de los ciudadanos debemos empezar a restringir los derechos de los mismos. Una vez sentado esto, les voy a intentar resumir el conjunto de medidas que nosotros desarrollamos a lo largo del tiempo en que estuvimos en el Ministerio de Interior para ser efectivos en la lucha contra el terrorismo. Y he de decir que en España, a diferencia de Alemania o Francia, no se ha planteado en ningún momento, o al menos hasta el 2011 no se planteó en ningún momento, que la restricción de derechos o de libertades fuera necesaria. Entre Policía y Guardia Civil en España debe haber, en este momento habrá bajado, unos 150.000 efectivos, y en ningún momento nadie de Policía ni nadie de Guardia Civil me planteó la necesidad o la posibilidad de una medida de restricción de derechos como necesaria para ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo, ni contra el terrorismo de ETA, ni contra el terrorismo islamista radical. Recuerdo una reunión que tuve con diputados de la Cámara de los Comunes londinense en el momento en que se planteaba pues el alargamiento de la detención policial sin control judicial por encima de 30 días, y había miembros de todos los partidos, es decir, desde la izquierda al centro a los conservadores. Y recuerdo que después de contarles la experiencia española, un diputado conservador me planteó lo siguiente: bien, me parece muy bien su reflexión, me parece muy bien su experiencia, pero en el supuesto de que tuviéramos un terrorista en un edificio que amenaza con explotar y donde hay 600 personas, supongo que usted no mantendría esos principios. Y le contesté que no se puede contestar a esa pregunta estableciendo leyes o normas, que en el supuesto de que tuviera que enfrentarme buscaría una solución, pero que esa solución no pasaría por un sistema que condene a los habitantes de mi país a una profunda restricción de libertades, y que no hay razón que justifique la limitación de derechos como forma de ser efectivos contra el terrorismo. Medidas. Bueno, cuando yo accedo al Ministerio del Interior, estábamos en un momento muy complicado, atentados del 11M, cientos de muertos encima de la mesa, un país profundamente afectado y un momento en el que probablemente existía más tensión política de la que correspondía, porque, si no lo saben, los atentados se producen 2 días antes de unas elecciones generales, y eso generó una tensión política y social brutal. Y lo primero que nos planteamos era la necesidad de evitar que esos hechos se volvieran a producir. Hay que tener en cuenta que después de los atentados del 11M, que volaron pues una serie de trenes de cercanías en donde iban ciudadanos a trabajar, hubo intentos de volar el tren de alta velocidad que conectaba en aquel momento y que sigue conectando, lo que pasa es que hay más trenes, Madrid y Sevilla, y era un momento en el que la sociedad estaba profundamente afectada, profundamente tensionada. Bueno, pues lo primero que nos planteamos era la necesidad de que existiera una policía que supiera lo que era el terrorismo islamista radical y que tuviera efectivos suficientes para hacer frente al problema, no para hacer frente al problema cuando se plantea, sino para llevar a cabo las investigaciones y evitar que los atentados se produzcan. Desde el 2004 hay cientos de detenidos por islamismo radical en este país, se han desbaratado intentos de atentar contra el Metro de Barcelona, contra la Audiencia Nacional, que es el órgano que juzga los delitos de terrorismo. En aquel momento, en España, existían 100 entre policías y guardias civiles que se dedicaban al terrorismo islamista radical,
y en poco tiempo hicimos un crecimiento importante de los mismos, exactamente de un 1.300%, de 100 a 1.300 policías especialmente dedicados a esta materia. Y creo que España en este ámbito puede dar muchas clases a muchos de los países, no por otra razón, sino porque llevábamos ya casi 40 años en el 2004 haciendo frente al fenómeno terrorista y teníamos una policía y una guardia civil hiperespecializada en la lucha contra el terrorismo de ETA. Por lo tanto, de lo que se trataba era de trasladarlo al ámbito del terrorismo islamista radical y, por lo tanto, empezar a entender cuál era el problema y cómo podríamos hacer frente al fenómeno terrorista. Y ese es el primer elemento, pero eran necesarios muchos más. En los atentados del 2004 se puso de manifiesto una cierta falta de coordinación entre los cuerpos que investigaban. En España no existe un único cuerpo que investigue los delitos de terrorismo. Está, por un lado, las unidades especializadas de policía, por otro lado, las de Guardia Civil, y descubrimos que las investigaciones que llevaba la policía y las investigaciones que llevaba la Guardia Civil no necesariamente eran conocidas por el otro cuerpo. Es evidente que la coordinación permite ser más efectivos y que la descoordinación lo único que acarrea son problemas, de tal forma que creamos un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Pero también descubrimos que para que fueran efectivas las investigaciones de policía y las investigaciones de Guardia Civil era necesario garantizar una cierta privacidad. Hay una cierta tensión entre ambos cuerpos, un intento de superación continua por los mismos, una cierta competitividad que es positiva y, por lo tanto, la coordinación tenía que hacerse sin que necesariamente los hechos que investigaba la policía fueran conocidos por Guardia Civil, lo que hacía un poco complicado el problema. Pero siempre hay soluciones complejas para problemas complicados. Generamos un sistema informático ciego, de tal forma que Policía introducía los datos, Guardia Civil introducía los datos y en el momento en que hubiera algún dato que coincidiera, saltaba una alarma, de tal forma que Guardia Civil no conocía las investigaciones de Policía, Policía no las de Guardia Civil, pero cuando había un punto en el que ambas de alguna manera coincidían, saltaba una alarma y obligaba a los máximos responsables de terrorismo en ambos cuerpos a sentarse en una mesa con el director del CNCA y resolver el problema. En el supuesto de que no se resolviera en ese estadio, había que ascender a la Secretaría de Estado de Seguridad y, en ese caso, en aquel momento, era yo el que debía decir, y no estoy hablando de ninguna cuestión teórica, hubo cientos de coincidencias que fueron solucionadas a nivel operativo policial. Yo puedo conocer el derecho, de técnica policial conozco lo que conozco, pero los especialistas son ellos. Por lo tanto, de lo que se trataba era de evitar que hubiera de tomarse la decisión fuera del ámbito operativo. Pero hubo alguna detención, alguna de las detenciones más importantes de ETA, en donde hubo que solucionar el problema en el despacho y decir, hasta aquí es vuestro y a partir de aquí, en el supuesto de que se produzca, será del otro cuerpo. El tema era, hasta la frontera francesa, el tema será de un cuerpo y en el momento en que se produzca el paso de la frontera francesa, el tema será del otro cuerpo. Yo creo que ese elemento fue importante porque a partir de ese momento, del momento en que se crea esa base de datos informática, no habría investigaciones paralelas, es decir, que por un lado estuviera Policía o en el otro estuviera Guardia Civil, sino que en el momento en que eso apareciera, la investigación debía otorgarse a uno de los cuerpos o debía llevarse conjuntamente, pero en todo caso los resultados de investigación de uno de los cuerpos debía
acrecer y enriquecer la investigación del cuerpo al que se atribuyera la investigación. Luego descubrimos algo bastante singular y que les llamará la atención, y era que las bases de datos que existían en este país pues depende del cuerpo en el que estuvieran residenciadas. Por ejemplo, el DNI, Documento Nacional de Identidad, que es el documento que llevamos todos los españoles, pues era una base de datos de Policía Nacional, a la que Guardia Civil no tenía acceso. En determinadas investigaciones pues es necesario un acceso directo, no basta con llamar al cuerpo hermano y esperar a que ellos te den contestación en torno a lo que se quiere hacer. Pero como esas, había hasta 17 bases de datos de desaparecidos, de registro en los hoteles. Cuando ustedes van a un hotel les piden el carnet de identidad, ese carnet de identidad aparece en una ficha, esa ficha se traslada a los cuerpos policiales y eso permite de alguna manera, cuando se hace una investigación, pues saber los movimientos de esa persona. Bueno, no fue nada fácil, no crean que fue algo sencillo, porque en aquel momento un policía me lo explicó perfectamente. Si la policía descubre que su base de datos es utilizada por el otro cuerpo, pues probablemente se generen tensiones, haya problemas, y ciertamente los hubo. Que en algún momento hubo que dar un golpe en la mesa y decir que había que conseguir el objetivo, pero en ocasiones pues se tardaron meses, si no años, en permitir el acceso a bases de datos que estaban residenciadas en cuerpos distintos. Por ejemplo, el registro de armas está en Guardia Civil y Policía no tenía acceso al mismo. Y luego, en España existe una legislación en materia de protección de datos que obligaba a que el acceso a las bases estuviera regulado de forma que no se produjera ningún exceso. Por lo tanto, no fue fácil, pero conseguimos que más de 16, 17 bases de datos fueran conjuntos. Luego hicimos algo que se está utilizando ahora cuando se habla de los niveles de amenaza terrorista, es porque esos niveles fueron colocados en un plan de protección y prevención antiterrorista, en donde se establecían, de acuerdo con las circunstancias, distintos planes que en el plan, que en el supuesto más complejo, es decir, aquel en el que el peligro era más intenso, podía conllevar incluso la utilización de fuerzas del Ejército para hacer frente a problemas de seguridad ciudadana. Y creo que recordar que en el año 2005 o 2006 el Ejército en España salió a la calle a proteger las estaciones de metro, las estaciones de autobuses, los aeropuertos, en la medida en que teníamos una amenaza que fue reiterada a lo largo de los años en Navidades de un gran atentado terrorista, pues tipo el que se produjo en París o el que se produjo en Miami, con un problema añadido. Es decir, España estaba acostumbrada, desgraciadamente, a los terrorismos en los cuales el terrorista intenta salvar la huida. Eso es importante porque cuando alguien intenta salvar la huida, pues solo puede cometer determinados tipos de atentados, no puede cometerlos todos. El grave problema es el terrorismo islamista radical, en la medida en que quienes están dentro de él están dispuestos a dar su vida. Por lo tanto, es perfectamente posible que se introduzcan en cualquier local porque no tienen que garantizarse la huida en cualquier situación, en un centro comercial, en un avión, porque a ellos les es indiferente el morir cometiendo el atentado, o incluso tienen la suerte, entre comillas, de que en su religión eso lo consideran ellos como un mérito. También España tiene más de 3.000 puertos, es decir, somos una península y tenemos una costa amplísima. Hicimos un plan de protección de puertos, porque si le dan un poco vueltas a la historia del terrorismo, que realmente no se inicia en Nueva York, se inicia en los años 90 en Francia, con unos atentados que se producen en París y que probablemente las sociedades occidentales no son capaces de ver hacia dónde caminaba el fenómeno. Pues se han producido atentados en el metro, Madrid, utilizando aviones, Nueva York,
en autobuses, Londres. Yo no voy a decir cuál es el sistema de transporte que no entra dentro de esa historia, pero supongo que habrán llegado a la conclusión de lo que no se ha producido hasta este momento y, por lo tanto, de la necesidad de hacer frente a un plan de protección de puertos en la medida en que a través de los puertos se canaliza una forma de transporte que implica a miles de personas. Luego hay un elemento que es importante, las infraestructuras críticas. Vamos a ver, en España hace unos años hubo una huelga de transporte por carretera y el país estuvo a punto de paralizarse. En la medida en que los supermercados no tenían género, las fábricas de coches tuvieron que pararse en la medida en que no les llegaban los materiales. Es decir, hay determinados elementos en la estructuración de un Estado que son esenciales. Centrales nucleares, centros de distribución eléctrica, centros de comunicaciones, torres de comunicaciones, grandes superficies de distribución de alimentos. Y entonces lo que hicimos es un catálogo de infraestructuras críticas, es decir, determinar a través de un programa informático cuáles eran las infraestructuras críticas en este país, establecer un sistema de protección de las mismas y establecer un sistema de conexión con la seguridad privada que pueda existir en cada uno de esos centros. Por ejemplo, las centrales nucleares están protegidas en su exterior por seguridad privada, pues había que saber cuál era el punto de contacto de seguridad privada a los efectos de prevenir la comisión de delitos, porque un atentado contra cualquiera de esos centros, imagínense que se hace contra un centro de distribución eléctrica, puede caer la red eléctrica de todo el país. Si se hace contra un centro de comunicaciones y aciertan en cuanto al centro de comunicaciones, puede caer Internet en todo el país, toda la telefonía móvil, toda la telefonía fija. Imagínense lo que pudiera suponer eso para la vida de nuestros ciudadanos. Pusimos en marcha algo que también es complejo, un plan SAPI, una información avanzada sobre los ciudadanos que pretendían llegar a España vía avión. Información avanzada que tenía, porque se habrán dado cuenta que soy firme partidario de la protección de derechos y de las libertades, que debería garantizar pues el derecho a la diferencia, el derecho a la intimidad. Por ejemplo, ese plan no puede contener el tipo de comida que esa persona ingiere, es decir, en cuanto a datos que te proporcionen, porque hay determinadas confesiones religiosas que tienen determinadas obligaciones en materia alimenticia. Por lo tanto, sería de alguna manera hacer frente y romper con ese derecho a la intimidad el que ese plan de viaje que incluyera una comida kosher, por ejemplo, o una comida propia de los musulmanes, no podía entrar dentro de lo que es el marco del Estado de Derecho, pero saber el nombre de la persona, porque muchas veces esas personas viajan con su verdadero nombre, saber quién nos estaba llegando y poder prevenir la presencia del mismo en nuestro territorio era importante. El atentado del 11 de marzo se cometió con explosivos y en ese momento descubrimos que en España existía una cierta falta de control sobre los explosivos. Los explosivos procedían de fábricas de explosivos en la zona de Asturias y descubrimos que era necesario controlar los explosivos en España y tratar de impedir que esos explosivos pudieran viajar al mercado con la facilidad con la que viajaron en los atentados del 11M. Ese plan de explosivos se caracterizó por miles y miles de inspecciones que llevaron a cabo los miembros de la Guardia Civil en todas y cada una de las canteras, sitios donde se utilizaban explosivos, fábricas de explosivos, para comprobar sus medidas de seguridad y para garantizar que esas medidas de seguridad eran las correctas. Luego se hizo también una estrategia sobre algo que es especialmente complicado,
para la seguridad de nuestros ciudadanos, que es la guerra nuclear, radiológica, biológica y química. Estoy hablando de cosas como el Anthrax. No pretendo asustarles, pero existe. Realmente uno de los retos que tienen la seguridad, los que se encargan de la seguridad de los países, es hacer frente a ese tipo de atentados. Afortunadamente no se ha producido ninguno con ninguna trascendencia, pero todos hemos visto que las estructuras de seguridad se han puesto en marcha y han generado toda una serie de dispositivos ante amenazas pues, de envíos de Anthrax por correo, porque es una sustancia ciertamente peligrosa, e incluso en Japón ha llegado a haber algún atentado en esta línea. Por lo tanto, es necesario, esto es la prevención, es decir, tener previsto y tratar de evitar aquello que pueda pasárseles por la cabeza, pero antes de que se les pase. Luego, una estrategia en comunicaciones. Por ejemplo, hasta el 2005-2006 cualquier persona podía adquirir un móvil en un comercio sin identificarse. Por lo tanto, era perfectamente posible que una persona adquiriera un móvil con tarjeta, que no implica ningún vínculo con una compañía telefónica, y utilizara ese móvil pues, para lo que se utilizó en el 11M, eran los detonadores de los explosivos, o para evitar la intervención de comunicaciones, porque ciertamente si el número no tiene una persona detrás, el móvil es o pertenece a una persona desconocida, en el momento en que nosotros identifiquemos a través de un barrido que ese móvil está jugando un papel importante pues en una trama criminal, ya no hablo de una trama terrorista, no íbamos a poder actuar. A partir de ahí establecimos una legislación que obliga a identificarse cada vez que adquieres un teléfono móvil o cada vez que adquieres un teléfono con tarjeta, de tal forma que en el momento en el que un móvil aparezca en una investigación y sea necesaria la intervención del mismo, contaremos con los datos necesarios para poder hacer un seguimiento de la cuestión. Y luego el plano internacional es esencial. Es esencial que si Europa pretende ser efectiva frente al terrorismo, intercambie datos en tiempo real. Es necesario que exista una vinculación constante con las fuerzas y cuerpos de seguridad de los distintos países de Europa, pero también con Estados Unidos. Es importante tener un vínculo, una relación constante y intensa con Estados Unidos. Pero bueno, esos son dos ejemplos clásicos. Es también necesario tener una buena relación con el Extremo Oriente. Una parte importante de los que se mueven en el terrorismo islamista radical se encuentran allí, y existe algún centro que se dedica a este tema, por ejemplo en Indonesia, en donde era necesario estar presentes. Pero al mismo tiempo teníamos que hacer frente al problema de ETA, y ETA había jugado una baza importante en organismos internacionales de la talla de la Organización de Naciones Unidas, y tenía personas introducidas que hacían un relato bastante complejo de lo que era el fenómeno terrorista, hasta el punto de que habían convencido a alguna parte de la comunidad internacional de que no eran una banda terrorista, sino era una banda que pretendía hacer frente al sojuzgamiento y al aplastamiento de los derechos de una minoría en España. Es muy difícil saber cuál es la realidad de cada uno de los países si no vives en ellos, de tal forma que es fácil generar confusión en el plano internacional. Yo recuerdo que en uno de mis viajes a México, una de mis labores fue sentarme en una universidad a explicar a un grupo de catedráticos cuál era la realidad del problema del terrorismo en España, porque existía un medio de comunicación. En México hay un número importante de emigrantes españoles, una parte de esos emigrantes eran vascos. Esos emigrantes probablemente desconocían realmente, porque se habían ido hace muchos años, de cuál era el fenómeno del terrorismo, y había alguno de los teóricos de esa universidad que de alguna manera con sus artículos apoyaban a la banda terrorista. Por lo tanto, era necesario explicarle que no eran una banda
similar a la de Robin Hood, que no se trataba de quitar a los ricos y dar a los pobres, que en España no había aplastamiento de ninguna minoría. Sí, afortunadamente creo que estamos en un estado en donde las libertades se garantizan, aunque de vez en cuando surgen determinadas noticias que han de preocuparnos cuando máximos responsables de seguridad hacen investigaciones prospectivas frente a otros grupos políticos. No teman, el sistema funciona, la estructura funciona, lo único que ocurre es que hay veces que probablemente se coloque en puestos muy sensibles a personas que no tienen la capacidad para hacer frente al mismo. En definitiva, cierro, que no les cuenten que para ser efectivos en la lucha contra el terrorismo hay que restringir las libertades de los ciudadanos. Que no les digan que es necesario renunciar al secreto de las comunicaciones, a la libertad ambulatoria, porque así vamos a ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo, porque, espero haberles convencido, en España luchamos durante 40 años frente al terrorismo, luchamos, y cuando digo luchamos no digo el gobierno socialista, sino digo el gobierno conservador anterior, luchó el 99,9% de la sociedad española contra el fenómeno terrorista. Al mismo tiempo generamos una democracia, una de las democracias, creo, más avanzadas de este continente, de este planeta. Dimos derechos a los ciudadanos, concedimos derechos a los ciudadanos y conseguimos que la banda terrorista pusiera fin a su actividad cruel, fanática y que tantas vidas se había llevado por delante. Por lo tanto, cuando oigan a algún gobernante decir eso, recuerden lo que les dije al principio. Yo no sé mucho de esto, pero en política muchas veces se trata de buscar soluciones rápidas y soluciones fáciles a problemas que son complejísimos, aunque sea a costa de los derechos de los ciudadanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención, que ha sido extraordinariamente interesante y además ha abordado aspectos eminentemente prácticos y incidiendo sobre problemas reales. Es decir, a medida que él hacía el relato de los diferentes puntos críticos, yo como habitante, como ciudadano de este país, recordaba cada uno de esos momentos en los que se han adoptado medidas. Y es un problema muy serio, es un problema muy complicado y además la transición que se ha producido en los últimos años. Afortunadamente ya para nosotros no es una amenaza el terrorismo, llamemos autóctono, por lo menos no lo parece, y sí es verdad que hay una amenaza muy distinta, ha cambiado el terrorismo, es algo que afecta de otra manera y que nos afecta a todos por igual, que ha cambiado también la forma de practicarlo, que han cambiado los medios a través de los cuales hay que combatirlos, que surgen muchísimas particularidades, como es el hecho de que el terrorista no tenga miedo por su integridad, el hecho de que además la estructura no sea de carácter, llamemos, paramilitar, sino que sea dispersa, y eso en el plano penal sabéis que tiene a medio camino entre la dogmática y la práctica y la investigación, pues es muy difícil localizar o detectar en esa investigación actos de terrorismo. Es decir, hay que ser muy proactivo, hay que detectarlos en fases muy primitivas de la gestación y eso a veces no genera los éxitos que debiera o que cabría esperar, efectos probatorios, etcétera. Es decir, se trata de algo verdaderamente complicado y preocupante. Muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas, no solo a los presentes, sino a aquellos que, según estaba mirando ahora, se han conectado no solo en España, sino en Argentina, en Colombia, en Italia, en México, en Paraguay, en Perú. Es decir, somos muchos los que estamos asistiendo a esta intervención. Para mí, insisto, una enorme satisfacción que estos cursos de especialización cuenten con la presencia de don Antonio Camacho,
una satisfacción personal el haberlo traído a estos cursos. Mi agradecimiento porque haya venido, mi felicitación por su intervención y yo creo que pura y simplemente mi agradecimiento también a todos ustedes por haber estado esta tarde y de algún modo decir que hoy, jueves, hoy penúltimo día de los cursos, las actividades han terminado y por lo tanto nos veremos mañana. Mis saludos también a quienes puedan estar al otro lado de la línea en streaming. Gracias.